Ya estamos aquí con el contador Rolando Colchado, la retrospectiva financiera. Usted sabe esos análisis acuciosos y profundos que hace del sistema financiero. ¿Cómo estás, querido ¿Qué Rolando? tal, Bienvenido. Jorge? Muy buenos días. Buenos días. Buenos días, amigas y amigos. Yo creo que a todos nos preocupa cada día más la inseguridad. Vaya que sí. Pero analizando lo que nos dice el Kybalión, la inseguridad es un efecto. Lo importante es hay que conocer las causas. Y yo casi les puedo asegurar que las causas son de origen económico. Entonces, si yo quiero entender qué es lo que está pasando y cómo pudiera apoyar para que se mejore un poco el aspecto de la seguridad, es importante que entienda la economía, que no es difícil, lo vamos a ir viendo poco a poco, a través de pláticas. Ustedes van a ir conociendo la economía de una forma diferente a lo que se está viendo actualmente. O sea, para iniciar, les quiero comentar que a través de mi historia profesional me ha tocado la suerte de participar en auditorías de compra de muchas empresas que desaparecieron por efectos de las crisis económicas y las devaluaciones. Y al momento en crisis hemos vivido. Hemos vivido desde hace muchos años. Sí. Y desde el momento en que me toca analizar, he visto que empresas que desaparecieron tenían excelentes sistemas de información, personal altamente calificado, pero yo considero que no contemplaron el panorama total, lo que tú, Jorge, mencionas como el bosque. O sea, antes que nada debemos de elevarnos para visualizar el entorno y cómo ese entorno nos afecta a nuestra economía familiar y lógicamente a la economía del país. De hecho, en base a eso vamos a hablar de la globalización. La globalización es una guerra comercial en la que estamos inmersos todos. Quien diga que no le afecta la globalización, pues eso no es verdad, porque a todos nos está afectando. Claro. Algo importante de la globalización y que yo siento que los expertos no están visualizando es que en la globalización hay dos dimensiones, como el agua y el aceite. Hay una dimensión inferior, o no inferior, sino que se maneja en la moneda de cada país. Y hay otra dimensión que se maneja en divisas internacionales. Yo, si me llevo mis pesos a los mercados internacionales, no me los van a aceptar porque ahí se manejan ciertas monedas, no todas. Y hay dos tipos de países. Hay países, como el caso de México, Brasil, Argentina, que su moneda no es aceptada en los mercados internacionales. Y hay países como el caso de Estados Unidos, como Europa, como Inglaterra, como Japón, que su moneda sí es aceptada en los mercados internacionales. Y por efecto de tres variables, los precios de los bienes y servicios que las empresas producen cambian. Entonces, ahorita lo que está cambiando el poder y la riqueza en el mundo es el precio. China y la India han entendido muy bien las dos globalizaciones y a través de 15 años, como ya lo comenté, fueron bajando sus precios, mientras que el resto de los países generalmente lo suben por querer mantener una inflación baja y una moneda fuerte. Entonces, esto origina diferencias abismales entre los países, lo cual han aprovechado muy bien China y la India, y gran parte de las empresas desaparecieron o se fueron a China y la India. Claro. Como los países cuya moneda sí se acepta en los mercados internacionales, nunca van a tener devaluaciones, porque si les falta divisas, fabrican más. Y generalmente, si esas divisas se quedaran en su país, ya platicamos la inflación, sus precios se elevarían y tendrían una alta inflación. Sí. ¿Qué es lo que hacen? Y ya lo demostramos en un cuadro de Estados Unidos, donde vimos que desde 2007 fueron bajando la inflación a través de ir bajando las tasas de interés. Si a mí el banco me paga el 0% por mi inversión, o como en Japón
es tasa negativa, pues yo ese dinero lo retiro de ese país y me lo llevo a economías emergentes con objeto de que yo tenga utilidades por mis inversiones, porque si no la inflación me va a comer. Todo ese dinero viene a los países emergentes y ahí hay un punto que vamos a analizar hoy que es importante tomar en cuenta. Yo he comentado también que algo importante para entender la economía es apoyarse en la contabilidad, porque la contabilidad es una metodología en la cual se van registrando las operaciones. Es muy difícil que yo pueda guardar en la memoria lo que están ocurriendo en más de 200 países a través de todos los años que hemos vivido. Entonces la contabilidad nos va a ayudar a entender y a conocer qué es lo que está pasando y cómo está el riesgo país. Para eso vamos a ver un estado financiero que es, su metodología de construcción es exactamente igual para todos los países. Inclusive hay reglas desde el Fondo Monetario Internacional para establecer cómo debe de elaborarse esa balanza de pagos. Es un estado financiero que es un flujo de efectivo, o los contadores le llamamos estado de situación financiera, de cambios en la situación financiera. Sí. Si gusta, lo podemos ver para que se los pueda ir platicando. La primera gráfica. Ajá. Sí, permítame. A ver. Ahí está. Ese estado financiero contempla mi movimiento en divisas, que es muy diferente a mi movimiento en pesos o en yuan, en quetzales o en dólares canadienses. Entonces, en ese estado financiero yo puedo analizar cómo se mueven mis divisas. Por ejemplo, parto de lo que son mis reservas internacionales. Si mis reservas aumentan, pues debo de analizar, porque si yo tengo pérdida y aumentan mis reservas, quiere decir que me estoy empasivando y es muy peligroso empasivarse. Ajá. Entonces la balanza de pagos tiene 3 secciones. Uno que se llama el saldo en cuenta corriente, que de hecho es como los movimientos del estado de resultados de un país, porque es lo que un país puede generar en divisas, que a su vez tiene 3 divisiones. La balanza comercial, que son la compraventa de mercancías, la balanza de servicios, que son el intercambio de servicios, dentro de ellos los servicios turísticos. Como la cuenta de cualquier empresa. Exacto. O la cuenta personal. Como si tuvieras tu economía familiar, dependiera de una tienda, compraventa de mercancías, sí. Aparte ofrecieran servicios profesionales, servicios, ¿no? Ingresos por servicios, y a lo mejor tus hijos o algún pariente te manda o te transfiere dinero. Ese es el dinero que tú realmente puedes generar o con el que tú cuentas. Claro. Que eso se llama el saldo en cuenta corriente. Aquí estoy tomando datos de lo que es el Banco de México. El Banco de México anualmente manda informes a través, si yo me meto a la cuenta de Bancico y busco lo que son informes, ahí puedo encontrar informes anuales. Anteriormente se compraban los informes, trimestrales, ¿no? Ahora uno se puede meter y los puede uno bajar a tu computadora. Hay de varios años, de 2016, sí, claro. Más o menos en el mes de mayo ya va a salir lo de 2017. Sí. Y ahí viene toda la información sobre nuestro país que queramos conocer. Entonces, claro, yo les sugiero que para que nos vayamos poco a poco involucrando en la economía, empecemos a conocer los estados financieros más importantes para ver qué tanto nos puede afectar, por ejemplo, el caso de que no se firme el Tratado de Libre Comercio. Tenemos que contemplar todos los efectos con objeto de que podamos proteger nuestras inversiones. Ya después vamos inclusive a sugerir algunas recomendaciones sobre cómo protegernos. Aquí están las cifras, ¿no? Por ejemplo, estoy tomando las reservas, la balanza de pagos del 2016. En lo que se refiere a compraventa de mercancías, exportamos 398 mil millones de dólares, pero importamos 419 mil. El problema de nuestro país es que exportamos materia prima e importamos productos terminados. Sí, o le compramos partes a Japón, a Alemania, a China, y las exportamos. Las maquilamos. Sí. Entonces, nuestro saldo en la balanza comercial es deficitaria por 20.911 mil millones de dólares.
Y en lo que son, Trump, ¿no? Sí, en lo que son balanza de servicios, pues también nuestro saldo es deficitario. Y sobre todo ahorita, hace poco que Trump mandó una alerta de que si viajan a las playas de México, la inseguridad puede ocasionarles daños, y sí ha afectado a la parte turística, porque las compañías de seguros, si un extranjero sufre un accidente, no cubren los daños o la cobertura por viajar a un lugar que ya está advertido como un país de alto riesgo. Y de la cuenta de transferencias, donde lógicamente pues es lo que nos ayuda, tenemos 26.650 millones de dólares. Ahora, en ese año tuvimos un déficit o una pérdida de 27.850 millones de dólares. ¿Cómo cubrimos ese déficit? Bueno, pues eso lo podemos ver en una sección, la segunda sección, que se llama la cuenta financiera. Lo que nos ayudó principalmente es la inversión extranjera directa. Sí. Pero si se celebra un tratado con Canadá y no con México, pues van a disminuir la inversión extranjera directa, porque van a preferir invertir en Canadá, que sí tiene relaciones con Estados Unidos. Por eso hay que ir monitoreando cómo se está moviendo el ingreso y salida de divisas. Si quieren, también la anterior, esa la vamos a ver en la siguiente plática. Okay. Algo que es peligroso, que es la inversión extranjera en cartera, y la inversión en renta fija, que son los 30.700 millones de pesos. Y otras inversiones que son préstamos. Los capitales golondrinos. Exacto, ¿no? Que eso es lo peligroso, o sea, el capital peregrino, ante riesgo, fácilmente se va. Entonces, en la siguiente plática vamos a ver cuánto tenemos en México de inversión o de capital peregrino que se puede volatilizar, ¿no? Fácilmente. Y que nuestras reservas no pueden alcanzar a cubrir, pero eso lo vamos a ir viendo gradualmente para no saturarlos. Que fue algo de lo que ocurrió en el error de diciembre, ¿no? Pasó en 82, pasó en 94 y puede seguir pasando. Esperemos que no. ¡Santo Dios! Entonces, la variación, con esa llegamos a nuestro nuevo saldo en reservas internacionales. Las diferencias se ajustan en una cuenta que se llama errores y omisiones, porque es importante llegar al saldo de las reservas del momento que se quieran analizar. Entonces, en forma muy general, ahorita empezamos a iniciar con un análisis económico. Poco a poco vamos a irnos adentrando a la economía de México y ver por qué hace varios años había familias de 8 o 10 personas que nada más trabajaba el papá, y ahora son familias pequeñas y que no les alcanza. Sí, pero para eso hay que ver la historia económica de nuestro país, y vamos a ir viendo varios instrumentos financieros para comprobar que lo que estoy mencionando es cierto. Pero a fin de cuentas, este es lo que yo digo, lo importante es lo que usted, amigo televidente, piense y opine. Eso es realmente lo importante. Entrar en discusiones y no llevan a nada. Así es. Qué bueno que todos pensamos diferentes. Imagínense que todos fuéramos al Guadalajara, qué aburrido sería. No, pues ¿qué pasó? O que todos nos gustara, ya me dio la torre. O que todos nos gustara la misma mujer. ¿Verdad? No, pues imagínense qué problema. Sí, qué bueno que hay pues viva la diferencia. Sí. Y lo importante es precisamente exponerlo, dialogarlo de manera tranquila y pues sensata, así, para ver cuál es la parte de verdad que tiene cada quien, ¿no? Claro. Siempre en una discusión hay una verdad, cada quien tiene una porción de la verdad, eso es indudable. Y a veces hay temas que no nos gustan o que nos molestan, pero si por ahí decía alguna frase célebre que nos compartió mi Pepe, a ver si nos la recuperas, hay que escuchar, ¿no? Antes de discutirnos. Si no, nos enojamos, nos obnubilamos. Y respetar lo que cada y ya no oímos, piense, y ya no escuchamos, ¿no? Ya no oímos, nos cerramos. Y eso es el peor error que podemos cometer. Exacto. ¿No? Gracias, maestro. Como siempre. Muchas gracias a todos. Gracias. Muy buen día. Gracias, queridos amigos. Vamos a hacer un corte y continuamos aquí en Disyuntiva.